Un poquito para vosotros y para que la Iglesia pueda recordar hoy el privilegio que es estar unido a Cristo por medio del bautismo. Lo que hoy vamos a ver y lo que cada uno de vosotros va a pasar por las aguas y la decisión que habéis tomado es tan relevante en nuestra vida cristiana. Es la muestra de vidas habiendo sido cambiadas y tocadas por Jesús, como dicen nuestras camisetas, ¿verdad? Jesús así en grande. Y me encantaría en estos poquitos minutos que todos en esta mañana podamos no solamente celebrar la decisión de cada uno de nuestros hermanos de bautizarse, sino poder recordar la honra y el privilegio que es seguir a Jesús. El camino que Jesús nos marcó incluye el bautismo. Dentro de los mandatos que Jesús nos dejó, el bautismo comienza con ese nuevo pacto. Viene Jesús y Él establece patrones diferentes a como era el antiguo pacto, como un reflejo también del antiguo pacto, pero Él nos da un camino para, a partir de que creemos en Él, Él nos dice por dónde caminar. Y el bautismo es parte de ello. Bautismo o bautizarse no te transforma. El bautismo no te va a cambiar. O sea, si tienes la esperanza, y lo veíamos en el curso la semana pasada, de que al salir del agua ya nunca más voy a pecar, ¿verdad? Todos iríamos al agua domingo tras domingo, ¿no? Ya nunca más voy a tener malos pensamientos, ya nunca más voy a tener deseos de hacer cosas malas. El bautismo en sí no te transforma. No vas a salir del agua como una nueva criatura, persona, con deseos totalmente purificados, santificados. Ojalá, ¿verdad? El bautismo no te cambia. El bautismo más bien es la evidencia de que ya ha habido una transformación en ti, de que has visto a Jesús y de, por haberle visto y haber tomado la decisión de seguirle, después tomamos esa decisión de obedecerle. Y Él nos dijo que fuéramos bautizados. ¿Recuerdas las palabras de Jesús antes de irse con el Padre? Ya un Jesús ya resucitado. Les dice a sus discípulos: prediquen, hagan discípulos y bautícenlos. ¿Recuerdas? O sea, que es parte de nuestro caminar con Jesús. Es natural o espontáneo el deseo de bautizarse porque es la evidencia de mi compromiso y mi transformación que ya ha sucedido. Cuando yo era pequeña, siempre lo digo que hay bautismos, no se hablaba mucho y no se explicaba mucho sobre esto, y uno pensaba que al entrar al agua pues era el momento donde yo era cambiada mi vida a seguir a Cristo y mis pecados se quedaban en ese agua. Y siempre lo cuento, ¿verdad? Yo de veras que de pequeña pensaba: qué agua más sucia, Dios mío. Se bautizaban 20, imagínate los pecados de los 20 en el agua, ni te atrevías ni a meter un dedo en el agua. No se explicaba mucho sobre esto y quizás teníamos el falso entendimiento de que el bautismo era pasar a ser esa nueva criatura. No, el bautismo es la evidencia de que eso ya ha pasado. Y es natural en alguien que ha conocido a Jesús, que ha sido transformado por Jesús, querer hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y Él dijo que nos bautizáramos. El bautismo, no quiero leer muchos versículos porque quiero ser rápida, pero muchos versículos nos hablan sobre que el bautismo es la señal de que mi vida está unida a Cristo. Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Y por eso estamos aquí tú y yo hoy. Y el bautismo es la marca de cuando entro y salgo del agua, de esa muerte con Cristo y esa resurrección con Cristo. Por eso dicen muchos versículos: estoy unido a Cristo. El bautismo me hace estar unido a Cristo, porque me hace pasar por donde Él pasó, me hace caminar por donde Él caminó, me hace estar ligado a Jesús y a su plan. El bautismo también es un pacto de Dios con nosotros. El bautismo es una señal de ese pacto. Dios hace un pacto con nosotros, donde Él nos salva, donde Él nos da la oportunidad de ser perdonados. Y cuando yo me bautizo, estoy ligándome a ese pacto y estoy reconociendo que a partir de hoy no es que no voy a pecar más, no es que ya de aquí para el cielo santo, puro y sin mancha, no. Estoy reconociendo mi necesidad de la gracia de Jesús, porque voy a seguirle fallando. Pero al bautizarme estoy diciendo: Señor, acepto ese pacto.
Ese pacto que en el Antiguo Testamento venía de otra forma y en el Nuevo Dios lo establece a través del bautismo. Es una señal de un pacto. ¿Y sabes lo increíble de los pactos con Dios? Lo leía esta mañana con Josu, leíamos unas páginas que hablaban sobre esto. ¿Sabes lo increíble de los pactos con Dios? Que el que hace el pacto es Él. Y Él es perfecto y no cambia. Se da por hecho que yo voy a fallar. Si dependiera de mí el pacto, mañana ya se queda roto, ¿verdad? Pero qué bueno que el pacto nace de Dios y que Él es perfecto, que Él no se va a echar para atrás. Él hace un pacto con nosotros de amarnos, de darnos su gracia. Él envía a su Hijo y esa es lo más increíble que Dios hace por nosotros. El bautismo es decir, Señor, acepto tu pacto, voy a seguirte. Yo voy a fallar, voy a seguir seguramente equivocándome, pero a partir de hoy, en ese pacto yo sé que tengo la gracia. Gracia para oportunidad, aunque me equivoque. Gracia para ser lavado de nuevo, aunque vuelva a caer. Ese es el pacto que Dios hace con nosotros. Es un símbolo el bautismo maravilloso. Por eso quiero que tú también lo recuerdes en esta mañana. Yo me bauticé con 16 años. Tengo 46, han pasado unos cuantos, y hace muchos años, creo que con 16 ni siquiera llegaba a entender en profundidad muchas cosas, pero sí amaba a Jesús. Y la evidencia de una vida que ama y quiere seguir a Jesús, no hay bronca, quieres bautizarte, lo vamos a leer ahora en un pasaje. Nadie te tiene que convencer, nadie te tiene porque es espontáneo, quiero seguir a Jesús. Él dijo, bautizaros, me quiero bautizar. Y con 16 años, lo recuerdo muy bien, ese día tomo la decisión de pasar por las aguas. Y después de esa decisión han pasado millones de cosas. Unas buenas, unas malas, en muchas me he equivocado, en muchas le he fallado al Señor. Pero ese día yo tomé del pacto que Dios hizo conmigo. Y eso es irrefutable. Ese día yo, al bautizarme, estoy abrazando ese símbolo hermoso y me encantaría que tú hoy lo recordaras. Si es que estás bautizado, que entiendo que la mayoría sí. Que tú lo recordaras y pudieras por un momento profundizar en lo glorioso que es el bautismo y lo que tú hiciste ese día. Te uniste a Jesús, decidiste obedecerle. Te uniste a Cristo, hiciste el símbolo al pasar por las aguas. Jesús murió y resucitó por mí. Yo soy muerto en Cristo y resucitado con Cristo. O sea, eso no es algo así como de pasada, eso es muy profundo. Y aunque el bautismo no te transforma, pero es la evidencia de que hemos sido ya transformados por la vida de Cristo en nosotros. Vamos a leer un pasaje y ya con eso termino y vamos afuera, que está la piscina. No hace mucho sol hoy, entonces se habrá caldeado un poquito. Pero bueno, todavía es septiembre, está pasable el tema. Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Es la historia de Felipe el eunuco. No sé cuántos se acuerdan de esa historia en Hechos. Felipe y el eunuco. Y dice así, en Reina Valera, voy a leer, ¿vale? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Y quiero que entiendas dónde estaba Felipe. No es Felipe el apóstol, Felipe era uno de los diáconos. Y hablan los versículos anteriores que Felipe estaba en Samaria. Y en Samaria, en ese momento, estaban viviendo un pedazo de avivamiento. ¿Recuerdas a un Jesús con la samaritana? Antes, bastante antes, y la samaritana predica, el pueblo le pide a Jesús que se quede. Ahí hubo un avivamiento, pero es que después, cuando Jesús ya resucita y se va y viene el Espíritu Santo, en Samaria vuelve a haber otro avivamiento con la llegada del Espíritu Santo. Fue el primer lugar después de Jerusalén donde el Espíritu Santo desciende. Y Felipe estaba allí predicando. O sea, digamos que estaba en su momento prime de ministerio. ¿Sí me entiendes eso? Estaba en su momento cúspide ministerial, la gente le escuchaba, predicaba a multitudes, la gente se convertía. O sea, el ideal de todo predicador o persona que comienza una obra, ¿no? El pueblo con hambre, con queriendo saber de Jesús, viene el Espíritu Santo. O sea, wow, momento prime ministerial. Y en ese momento alto viene un ángel y le dice, sal de ahí.
No sé cuántos en ese momento de prime ministerial hubieran tenido la capacidad de decir, ok, te obedezco, Dios. No sé si me sigues, porque era todo el momento de éxito. O sea, llevado a hoy sería miles de seguidores en las redes, miles de visualizaciones en YouTube de tus predicaciones, iglesia potente, grande, aterrizándolo en el día de hoy. Y Dios le dice, déjalo, vas a ir a otro lugar. Muchos hubieran discutido con Dios, ¿verdad? Señor, si para esta hora que tengo todo el éxito, ahora ¿cómo voy a dejarlo? Pero fíjate la reacción de Felipe, que he entendido. Y dice, levantándose, se fue hacia el sur. Ni peleó, ni quiso entenderlo, ni debatió, obedeció. Dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea, nada que ver con el pueblo de Israel, nada que ver con los judíos, nada que ver con el entendimiento de las leyes, del Pentateuco, bla, bla, bla. Dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido, o sea, guardaba los tesoros de la reina, había venido a Jerusalén para adorar, porque ahí estaba el templo. Y venir a Jerusalén para adorar no era venir a cantar, era venir a hacer sacrificios, a traer sacrificios al templo. Eso es adoración. Volvía sentado en su carro y iba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y vamos un poquito más abajo. Dice, Felipe dijo, no, me he saltado una parte, perdón. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba hablando Isaías de Jesús, Isaías 53. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le predicó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, pero siguió gozoso por su camino. Ahora, muy rápido, y para poder salir y disfrutar de los bautismos. Es una historia curiosa que viene en la Biblia. Primero porque es el primer gentil que aparece en la Biblia, que se bautiza y que cree en Jesús, que aparece. Seguramente hubo otros, pero como registro este es el primero. No era alguien del pueblo judío, con lo cual es extraño que este hombre fuera al templo a adorar. Había fechas determinadas donde se iba al templo y llevaban sus sacrificios, y eso es adoración, lo que tú le das a Dios. Porque este hombre, ¿qué había en su corazón? O en cierta manera ya había habido una transformación, ya había pasado algo en su interior para que un etíope sin cultura judía, sin leyes judías, sin entender templo judío, sin entender sacrificios de un Dios que había dicho se hace así, así y así, ¿por qué este etíope estaba yendo a Jerusalén a adorar? Nos da esto muestra de que algo ya había sucedido en su corazón. Estaba leyendo a los profetas. ¿Qué hacía un etíope leyendo a los profetas? ¿Qué hacía un etíope con otro tipo de pensamientos, con otra cultura, con otra religión? ¿Qué hacía leyendo a los profetas y yendo? Dice que era el guardián de las riquezas de la reina, o sea, tenía un puesto importante. Pero había destinado este viaje con su séquito para adorar en Jerusalén, para llevar ofrendas a Dios. O sea, aunque no lo dice explícitamente, pero injertado en esta historia está un hombre, un etíope, que de alguna manera ya había tenido un encuentro con Dios. Nadie le dijo, nadie le impuso,
nadie le amenazó. Oye, si no vas a hacer esto, te va a pasar esto otro, No, algo había surgido en su corazón que quería adorar a Dios. Obvio no entendía, él mismo está haciendo preguntas, porque todos necesitamos maestros que nos enseñen. No entendía de quién habla Isaías, está hablando de él, está hablando de otro. O sea, perdonadme la expresión, se lo puso a huevo a Felipe para que le predicara de Jesús. Todos al principio tenemos un encuentro con Dios, pero necesitamos que nos expliquen las Escrituras, ¿verdad? ¿Recuerdas esa sensación tus primeras veces leyendo la Biblia? ¿De quién está hablando? ¿Qué está diciendo? Y depende del libro que cojas, más complicado, ¿verdad? O más fácil. Por eso siempre decimos, comienza con los evangelios, lo sencillo. Pero todos necesitamos a alguien que nos explique. O sea, este hombre, en esta breve historia, nos está haciendo un recorrido de alguien que ya había tenido una conversión, ya había tenido un encuentro con Dios. Y claro, Dios le manda a Felipe. Tan fuerte Dios le manda a Felipe que Dios lo saca a Felipe de un lugar que le iba bien a Felipe. Le estaba yendo bien. O sea, imagínate la carga también del corazón de Dios por este etíope, decir, oye, ya, que vaya alguien a explicarle, va Felipe. Y Felipe le abre las Escrituras. Dice, claro, yo me preguntaba en esta historia, ¿y este hombre cómo sabe que hay que bautizarse? Pero si lo hemos leído, Felipe les pone el Evangelio de Jesús, dice. Y Jesús, una de sus ordenanzas fue, bautícense. Entonces me imagino que en esa exposición, no sé cuánto duró, dicen los expertos que eran horas ese camino, quizás 4 o 5 horas, o sea, el Felipe se pudo explayar, le comentó, le explicó, mira, el Evangelio de Jesús es esto, y los que creen se bautizan. Hechos capítulo 2, cuando el gran avivamiento de Pentecostés dice que todos los que creían eran bautizados. O sea, es algo natural el que cree en Jesús. Oye, quiero tomar de ese pacto que es el bautismo. Quiero bautizarme, quiero obedecer a Jesús. Ahora, y con esto acabo, cuando Felipe le habla y le dice, claro que sí, aquí hay agua, nada impide que seas bautizado. Y como acabamos de ver ahora, ¿fue el bautismo, las aguas, lo que transformó el corazón de Felipe para creer en Dios? ¿O fue más bien las aguas la evidencia de alguien que ya había creído en Dios, que estaba tomando decisiones, que seguramente ya estaba yendo en contra de la cultura o lo que él entendía que era normal? Pero Dios le dio el recurso de Felipe para entender más las Escrituras. ¿Fue la evidencia el bautismo o fue lo que le transformó a Felipe? Fue la evidencia, ¿verdad? Él dijo, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? O sea, Felipe es lo que diríamos el modelo o el cuadro de un nuevo convertido, de alguien que ya está empezando a practicar las cosas de Dios, que no entiende a veces mucho las Escrituras, pero que ya está tomando decisiones porque ha habido un encuentro con Dios, porque mi vida ya ha sido transformada, porque mi corazón ya ha sido impactado por el amor de Dios. ¿Cómo no voy a querer bautizarme? ¿Verdad? ¿Cómo si hay agua no voy a querer bautizarme? Si ya en mi corazón ha sido tocado por el más hermoso y el más precioso, que es Cristo. Creo que Felipe es una historia que la Biblia nos deja para sacarnos a veces de tanto legalismo, tantas normas que ponemos a las cosas que ni Dios pone. Es verdad que hay que hacer un curso y si no lo has hecho lo vas a hacer después. Es verdad, porque hay que entender el paso que damos. Es verdad que sí hay unas evidencias de esa conversión, de esa transformación que Jesús hace en nosotros. Pero ¿no crees que a veces ponemos nosotros más estructuras de las que Dios mismo pone? El bautismo es algo tan sencillo pero tan profundo. Es una vida que se une con Cristo. Es una vida que no solo dice, yo creo en Jesús, no, yo quiero vivir como Jesús vivió. Yo quiero, como decía el apóstol Pablo, experimentar de tu muerte y tu resurrección. Yo quiero vivir como tú viviste, Jesús. No solamente quiero creer, no solamente quiero decir, sí, Dios es real, Dios me ama. Quiero vivir como tú viviste. Quiero caminar por donde tú caminaste. Quiero estar unido a ti. Eso es el bautismo.
es la declaración de sí, abrazo ese pacto. Jesús, quiero estar unido a ti más que cualquier cosa en esta tierra. Amén. Entiendo que cada uno de vosotros decís sí a esto, ¿verdad? Sí, por eso estáis aquí hoy. Ahora os lo vamos a preguntar antes de entrar al agua, no salgas corriendo. Pero, y ya con esto acabo, tener algo tan claro en nuestro corazón y tan definido en nuestro espíritu es simplemente una señal de que ya viste a Jesús, de que ya te encontraste con Él, de que tu vida haya sido tocada por el Maestro. Amén. Y este pacto y este día no es que nos haga unas nuevas personas, es la evidencia y es la muestra de que Jesús ya ha tocado tu vida. Amén, como le pasó a este eunuco. Que todos tengamos un Felipe, ¿verdad? Que nos venga así de la nada en los momentos que más necesitamos, ¿verdad? Ay, no entiendo este versículo, ¡pum! Y que aparezca un Felipe ahí en tu casa. Ven que te lo explico, ¿no? Así de la nada. Aparte que desapareció, tal cual apareció, desapareció. Qué increíble, ¿verdad? La vida de los discípulos sobrenatural, ¿no? ¿Listos? Así que vamos a hacer lo siguiente. Antes de